Buenas estudiantes de segundo año. Vamos a arrancar con una nueva clase. La última clase fue de 1810 a 1820. En ese proceso histórico se dio la Semana de Mayo, la ruptura con la corona española, se dio la independencia en 1816, diferentes formas de gobierno y se puede decir que terminó con la sanción de la Constitución centralista en 1819, que desembocó en una crisis interna que posteriormente, en la otra década de 1820 en adelante, se va a profundizar esa crisis. Pero bueno, vimos ese proceso. Recordemos que el proceso histórico es fundamental para poder analizar la historia. ¿Por qué? Porque los hechos significativos van teniendo relación unos a otros. Nos da una interpretación de una etapa, como parte de un proceso. No me voy a cansar de contar que cuando a mí se me enseñaba historia, se me la enseñaba de manera fragmentada. ¿Qué quiere decir esto? Que, voy a dar un ejemplo. No sé, una batalla, un prócer, después salteado, o sea, se iba a otra época, ¿no? Entonces uno no tenía idea de un proceso. La verdad que una porquería, Cuando dicen la enseñanza de antes era mejor en cuanto a historia, también en geografía, una porquería. Ahora se enseña la historia como un proceso, es fundamental. Si no tenemos en cuenta ese proceso, no podemos explicar ninguna etapa o no podemos explicar la historia. Bueno, y hay otra cosa fundamental en historia. A ver qué tengo acá. Bueno, miren, les voy a mostrar algo. Yo tengo una figura, ¿no?, que ustedes pueden visualizar. Esa figura es un cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene supuestamente 4 lados iguales. Ahora bien, si yo separo, nos encontramos que a lo mejor no tenemos una figura, tenemos un cuerpo geométrico. Esa separación que yo hice es tiempo, y ese tiempo nos permitió interpretar que yo tenía o que yo tengo un cuerpo geométrico. Y si yo muestro de alguna forma que tenemos mejor visual, ¿no?, vamos a tener una mayor interpretación. Esto se llama perspectiva. Es fundamental para poder entender la realidad o hechos o procesos del pasado, tener una perspectiva. Es fundamental. Es una herramienta de comprensión. Bueno, esta etapa que viene, 1820 en adelante, yo voy a tener como herramienta para la perspectiva de esa realidad, de ese pasado, la geopolítica. Entonces vamos a ver si vemos acá. Bueno, tenemos que se ve. ¿Qué es la geopolítica? A ver si se ve. Sí. ¿Qué es la geopolítica? La geopolítica es una ciencia social que tiene como objeto de estudio la historia de los pueblos en función a sus territorios y utiliza como variables en ese análisis de los territorios los aspectos económicos y los aspectos sociales. Desde la geopolítica vamos a analizar el mundo de ese momento, el contexto mundial, es decir, las Provincias Unidas dentro de ese contexto mundial. Bueno, tenemos que estamos dentro del capitalismo, que el capitalismo nació en Inglaterra con la Revolución Industrial. Quien le dio el marco teórico al capitalismo fue Adam Smith. ¿Se acuerdan que lo analizamos un poco esto de la postura de Adam Smith? Muy bien. Y el capitalismo, cuando hablamos de capitalismo hablamos de mercado. No podemos, es lo más fácil para poder entender el capitalismo es mercado. Vamos al mercado. Tengo un mercado de los chinos acá a 100 metros.
¿qué hay en el mercado de los chinos? Hay productos que consumimos. Esto se llama oferta y se llama demanda. Muy bien. Para poder entender lo que ocurría en estas tierras, ¿no? En las Provincias Unidas del Río de la Plata, tenemos que entender el capitalismo, el contexto mundial, una mirada geopolítica. Muy bien. Vamos acá. Vamos a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Plano político. ¿Qué va a pasar con esas provincias? Con estas provincias lo que va a pasar es que se va a fragmentar. Lamentablemente se va a fragmentar. No hay una unidad territorial conformada por todas las provincias. Se va a conformar la República de Paraguay, de Uruguay, posteriormente la de Argentina, posteriormente la de Brasil. Si bien Brasil no pertenecía a las Provincias Unidas del Río de la Plata, podemos decir que lo que conocemos como Latinoamérica se va a fragmentar. Esa fragmentación, en cierta medida no, va a beneficiar ¿a qué? A Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque todas esas repúblicas van a establecer un comercio con Gran Bretaña. ¿Qué le van a vender todas esas repúblicas? Materias primas. ¿Y qué les va a vender Gran Bretaña? Bueno, en ese momento el excedente de la primera revolución industrial, que tiene que ver con la industria textil. Y en el plano social tenemos que esos grandes terratenientes que le interesaba el comercio con Gran Bretaña, se vieron beneficiados, y los terratenientes también, que producían materias primas y que le exportaban a Gran Bretaña. Lamentablemente, esa situación económica y social debilitó a esa unidad territorial que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, que se fragmentó. ¿Por qué? Porque el capitalismo, ¿no? Ese mercado estaba controlada por la potencia mundial que fue Gran Bretaña. Yo ahí les puse el puerto, fundamental el puerto. Ahí la apertura comercial evidentemente benefició a un grupo minoritario, que eran los porteños, que manejaban la aduana, pero perjudicó a las diferentes regiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por ejemplo, si ingresaba manufactura textil, ¿no? ¿Cómo les parece que iba a impactar en las Provincias Unidas del Río de la Plata? Por ejemplo, la mamá de Sarmiento, tejiendo debajo de la higuera, la mató. ¿Por qué? Porque no se podía competir con la manufactura de Gran Bretaña. Todas esas regiones se van a ver perjudicadas. ¿Quién se va a beneficiar? Los porteños, los que manejan la aduana, van a succionar ingresos de ese comercio. Y los terratenientes, ¿no? En este caso eran los ganaderos. En ese momento eran importantes los saladeros, la carne salada, ¿no? Que se exportaba, el cuero, el cebo, todo de actividad ganadera. Al día de hoy estamos en el mismo dilema. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos entrar a nuestro territorio manufactura y exportamos solamente materia prima? ¿Quiénes se benefician? ¿Nos beneficiamos todos? ¿Los grandes terratenientes se benefician con este esquema? Sí. Ahora, la mayoría de la población de nuestro país se ven beneficiada con ese manejo de nuestra economía. No. ¿Por qué?
Adam Smith, 1776, la riqueza de las naciones estaba en el trabajo. Esto es fundamental. Estamos hablando desde una mirada liberal. Adam Smith, que decía que era fundamental el trabajo. Esa mirada liberal no es la misma mirada que la mirada de los liberales del siglo XX o los neoliberales o los libertarios. Es cualquier cosa eso. Y me encantaría, si alguien piensa diferente, poder debatirlo. Moreno, Belgrano, ¿eran liberales? Sí, fueron liberales. Pero ¿qué decían en cuanto al papel del Estado? No, que el Estado tenía que regular, tenía que participar. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora, en esta etapa, que va desde 1820 en adelante, en 1824 ya se termina la guerra de independencia porque la expulsión de los españoles ya está. Ya se rompen las cadenas con la corona española. Lo que vamos a ver es una gran crisis en la forma de organizar los estados. En este caso se va a apreciar diferentes posturas como la unitaria, con un fuerte centralismo de Buenos Aires, y la mirada federal. En esa mirada federal hay diferentes posturas, ¿no? Vamos a ver los diferentes actores sociales de esa época, pero esa confrontación va a terminar en 1852 con la caída de Rosas. Con la caída de Rosas y después con la Constitución en 1853 comienza otra etapa, ¿no? Que es el proceso por el cual se empieza a organizar el Estado, se empieza a conformar la Argentina. Este proceso que vamos a ver ahora, que va de 1820 a 1852, es un proceso de crisis internas en la forma de organizar y tiene en cuenta, es muy importante que ustedes puedan visualizar los intereses económicos y los actores sociales en función de esos intereses y dentro de ese contexto mundial.